situación, de la coyuntura política nacional. Adelante, Mauricio. Gracias, Wendy. César, la primera pregunta tiene dos partes. Le voy a pedir por favor que me conteste la primera para no mezclar las cosas. ¿Cuál sería el escenario político en el hipotético caso de que se produzca un fallo a favor de la admisibilidad del juicio político al presidente de la República? O sea, que la Corte Constitucional dé vía libre para que la Asamblea proceda. Ya conocemos los pasos, va a la comisión de fiscalización y luego, dependiendo del resultado en esa comisión, va al pleno. Pongámonos en el escenario de que todos estos filtros lo pase. Políticamente, ¿cuál cree usted que sería la situación del presidente de la República en un hipotético juicio político? Bienvenido. Muchísimas gracias, un cordial saludo y siempre honrado de participar en este espacio tan importante de reflexiones y de ideas. El único episodio que nos queda en el hipotético caso de que esto suceda es que el presidente en cadena nacional anuncie que emite un decreto de disolución de la Asamblea y que entraríamos a un proceso de muerte cruzada. Porque yo no creo que el presidente, arrinconado como pudiese estar en este escenario hipotético, se presente a la Asamblea cuando sabe que hay una mayoría que desde el inicio de su gestión ha estado en contra y que posiblemente en un escenario en donde todo parece que configura para que el país entre en un caos, no le quede otra que disolver y tratar de hacer lo que no ha hecho en estos 2 años, en los pocos meses que le restan, sobre la base de decretos ejecutivos, sobre todo en el manejo económico, en la medida además que la Corte Constitucional los apruebe, los acepte. Creo que un tema de muerte cruzada daría también un escenario de mucha convulsión social, porque ha habido mucha ambigüedad por parte de la oposición política en el sentido de que mientras por un lado manifiestan que el presidente debe hacerse a un costado, por otra parte los bloques legislativos se han ido desgranando como choclo en el sentido de que ahora reculan y les preocupa el salario que van a perder en los 2 años que vienen. Entonces ahí me parece que ha habido una ambigüedad de que quiero que te vayas, pero ya no te vayas porque yo fui electo para 4 años y posiblemente me endeudé para más y me quedo sin salario 2 años que vienen. Porque además aquí hay un tema de que la muerte cruzada no solo que disuelve la asamblea, sino que golpea el bolsillo de posiblemente una serie de asambleístas que no van a ser reelectos precisamente por una gestión paupérrima de la asamblea, César, ubicándole en la institución de menor credibilidad del Ecuador. César, definitivamente se cae de madura la pregunta de si cabe la figura de la muerte cruzada legal, constitucionalmente, pero como dije que tenía dos escenarios, me voy a ir por la pregunta original que tenía en mente. En el hipotético caso que la Corte Constitucional diga que es inadmisible el juicio político, consecuentemente se lo archiva, lo que le resta de tiempo de gobierno al presidente Lasso, ¿cómo podría tener campo para maniobrar, para poder gestionar, para generar leyes, para combatir la delincuencia, para tratar de generar empleo? ¿Tendría ese campo de maniobrabilidad? ¿Sería un respiro que le permitiría, un revulsivo que le permita gobernar, o seguiría la cosa como ha venido dándose? Bueno, yo creo que el presidente Lasso, en el caso de que la Corte no admita el proceso de juicio político, tiene que inmediatamente cambiar su equipo del sector social, eso es evidente, porque si bien ha ganado con un ministro de gobierno que sí entiende de política, me parece que hay otros de sus secretarios que no entienden lo que el país requiere, sobre todo en la gestión social. Entonces, lo que la Corte, en el caso de no admitir el enjuiciamiento político, lo que le da al presidente es de dar un mensaje muy fuerte, cambiando su equipo, presentándonos una hoja de ruta para los 2 años, es decir, que tengamos claridad, ecuatorianos y ecuatorianas, hacia dónde vamos en esos 2 años. Y yo creo que tampoco esto evita que exista convulsión social, porque aun cuando cambie el equipo, tenga propuestas, sin embargo, va a haber estos chantajes, estas amenazas por parte de grupos exacerbados que buscan
en el caos que vive el país, ¿no es cierto?, pescar a río revuelto. Entonces, yo creo que el presidente tiene que actuar de manera radical. Un escenario es la muerte cruzada, y el otro escenario radical es cambiar su equipo y poner a gente que sepa gestionar el Estado y que nos indique una agenda que indudablemente ya no puede ser ambiciosa porque le queda 2 años, pero sí puede, por ejemplo, en el caso que yo visualizo este escenario, si es posible, una alternativa es de un acuerdo nacional por el tema de la inseguridad. La segunda, el equipamiento, la eficiencia, la calidad, el acceso al sistema de salud pública, que estamos viendo que esa ha sido la pata coja. Y la tercera, el tema educativo. Yo creo que son 3 cosas que debería concentrarse el gobierno con gente que sabe hacer cosas y luego, ¿no es cierto?, hacer desde lo que la función ejecutiva puede con el presupuesto que los ministerios tienen, y en la asamblea tratar de buscar un acuerdo muy ejecutivo, muy claro, porque además tampoco le queda ya mucho tiempo. Ok. Por eso yo creo que la muerte cruzada no es un negocio para la oposición desde ningún punto de vista. ¿O acaso tienen tanto dinero para tanquear las maquinarias electorales y venir de nuevo a elecciones después de unas elecciones locales y seccionales? La pregunta es, ¿quiénes quieren la muerte cruzada? ¿De dónde van a sacar el dinero para las campañas que vendrían nuevamente? César. Yo creo que es complejo, ¿no? César, gracias por contestar mis inquietudes. Estamos conversando con César Ulloa, politólogo. Gracias por contestar mis preguntas. Daniel Solorza, no tienes más consultas para usted. Daniel. Gracias, Mauricio. César, qué gusto poder conversar contigo. El entrevistado que te antecedió, el doctor Ramiro Rivera, lo ubicas bien, lo conoces bien, forma parte de la historia política del país, en las últimas décadas, por cierto, hablaba de que la muerte cruzada, a su parecer, era una especie usada, o mejor dicho, una figura usada por muchos regímenes dictatoriales en el siglo pasado. Y daría la impresión de que efectivamente cuando alguien se declara presidente con todos los poderes absolutos, no refleja más que eso. Es cierto que, paradójicamente, esa figura de dictador democrático, constitucional, ha sido puesta en la Carta Magna por quienes creyeron que siempre iban a estar en el poder y que no iban a tener problemas con la Asamblea. Me estoy refiriendo al correísmo. Pero es una figura que el país no la ha vivido, que un presidente se declare con poder absoluto hasta que hayan nuevas elecciones, no la ha vivido. ¿Cuál crees tú que de darse, otra vez te llevo a ese escenario, César, de darse, cuál crees tú que va a ser la reacción de los poderes fácticos que existen en el país? Refiriéndome al sector indígena, refiriéndome evidentemente a el sector de las Fuerzas Armadas y refiriéndome también a las fuerzas políticas. A ver, una constitución, siguiendo lo que dijo Ramiro, o tratando de interpretar lo que dijo Ramiro, si en una constitución existe una figura dictatorial, no nos queda la interpretación de que fue hecha por personas que tenían síntomas, signos, manifestaciones dictatoriales. Eso es evidente. Sin duda. Porque solo un dictador hace una asamblea de ese corte, de esas características. Yo creo que las Fuerzas Armadas van a respetar, porque además es la carta constitucional del Estado, la ruta, la hoja de navegación constitucional está en la Constitución. Yo creo que las Fuerzas Armadas, además que están subordinadas a la sociedad, tienen que acatar esto, porque además no es que esto va en contra de, más bien es parte de nuestra vida republicana en términos de que esta es la Constitución del Estado. Yo creo que los otros movimientos sociales, como por ejemplo la CONAIE y los más radicalizados en términos de que buscan la reivindicación popular a través de la violencia, yo creo que ellos también va a ser un tema complejo, porque como yo respondí en las preguntas anteriores, Lala, sobre todo de Pachacuti, ha tenido una actitud bien ambigua, es decir, queremos la interrupción anticipada del mandato, sucesión presidencial, pero no manden a la casa a nuestros asambleístas. Es decir, ahí está en juego
intereses personales. Ahí está el salario mensual de asambleístas que seguramente no van a ser electos. Indudablemente van a utilizar, ¿no es cierto?, la tarima de la muerte cruzada, líderes como Isa y como algunos otros, para seguir en la palestra, es decir, para seguir calentando su maquinaria electoral, posiblemente buscando alguna suerte de protagonismo en estas elecciones que la muerte cruzada provocaría. Sin embargo, yo me hago una pregunta que no han respondido con contundencia los opositores, en el sentido de que, bueno, ¿y qué van a hacer en el caso de que ganen las elecciones en una muerte cruzada en el tiempo que les resta para el periodo gubernamental que fue electo Lazo y Borrero? Porque también estas amenazas de que el presidente se vaya o que si la muerte cruzada se provoca, el país entra en un caos, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es su propuesta para gobernar? Porque lo más sencillo es decir que estamos descontentos, lo más fácil es decir que esto no funciona. La salida más rápida es la crítica y en este caso los sectores, la crítica con la violencia. Pero lo que me pregunto es, bueno, ¿y el señor Riza tiene plan de gobierno para los 2 años que vienen posiblemente? El candidato del correísmo tiene una hoja de ruta para los 2 años en el caso que hay muerte cruzada. ¿Los socialcristianos van a ir solos o es la última oportunidad para Nebot para que se lance y pueda ganar? Es decir, estoy especulando. Pero a mí me da la sensación que hay un tema muy irresponsable en estos opositores que quieren protagonismo alrededor de una crisis que a mi modo de ver requiere de un acuerdo nacional con seriedad, con contundencia debido a la crisis en sus múltiples facetas que vivimos. Sí, sin duda, César. Está claro que la muerte cruzada de Ecuador nunca la ha vivido. Está allí desde el 2008 y nunca la ha pasado, nunca ningún presidente ha tenido que ejercerla. Pero aquí hablamos de la muerte cruzada como que habláramos del clásico del astillero. O sea, todo el mundo sabe qué significa una muerte cruzada, pero nadie la ha vivido. En definitiva, es la forma de cómo se hace política en este país. Mi compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes, César. Gracias, Daniel. César, y en base a lo que usted planteaba, ¿no? ¿Qué le queda a quien, si es que se da el peor de los casos, un cambio de gobierno? Hay una sucesión, va el vicepresidente, no queremos imaginarnos que pueda ocurrir alguna situación extraña y que tenga que subir el presidente de la Asamblea. Políticamente pueden darse todos esos escenarios. ¿Es posible que eso pueda ocurrir también en Ecuador en medio de esta maraña política que se está generando en torno a la administración de nuestro país? Nosotros vivimos en Ecuador, no estamos en Suiza, en Noruega, en Suecia, en Finlandia o en Dinamarca. Esto es del Ecuador. Y es lamentable lo que digo porque en nuestro país puede suceder todo, al punto de que se tuesta el hielo y de que el agua y el aceite conviven en las elecciones locales, como cuando los socialistas corren por la derecha o la derecha se declara socialista. Es decir, en este país puede ocurrir todo. Lo lamentable es que en un país donde puede ocurrir todo, cada vez y con mayor intensidad, la población mira con menos esperanza a su futuro. Y la consecuencia inmediata de aquello es la migración, la consecuencia inmediata es que los jóvenes encuentran, ¿no es cierto?, un nicho para ganarse unos centavos apostando por las bandas criminales, y la consecuencia es la desesperanza y la desconfianza en el otro. Entonces yo creo que aquí puede ocurrir todo. Lo que habría que llamarles a los políticos y a las políticas es a que exista un mínimo de sensatez, de responsabilidad. Y aquí yo quiero utilizar una frase que en Costa Rica, que es uno de los países con mayores niveles de democracia como Uruguay, los de mayor calidad de la democracia de la región, se dice: aun cuando sea el presidente malo, mejor pensemos que el tiempo pasa rápido y viene otro que le sustituye. Es decir, las elecciones deben ser la posibilidad para que la población se manifieste respetando el periodo en el cual alguien fue electo, y que posiblemente en la próxima elección, si ese presidente no hizo bien las cosas, tendrá otra la posibilidad de gobernar. Entonces yo creo que aquí la clase política ecuatoriana se ha pasado de irresponsable
porque como dijo el colega anterior en la pregunta, todo el mundo habla de la muerte cruzada, ¿no es cierto? Pero nadie dimensiona las consecuencias que ahora mismo vive el país, es decir, no somos sujetos de crédito, estamos con un riesgo país elevadísimo, estamos con un desempleo que rebasa toda la imaginación, estamos con unos niveles de inseguridad que solo nos ponen entre las primeras ciudades de las más peligrosas del mundo. César. ¿Qué pasa cuando hay un descalabro institucional? Todo se va al diablo. César, y justamente sobre eso quería preguntarle, ok, estamos viendo una situación de inseguridad terrible con los hechos que están ocurriendo, vemos cómo matan a una funcionaria del IES, no sabemos los motivos, pero ante eso, obviamente, ¿qué le depara a quien quiera que nos vaya a gobernar? Un caos no solamente político, sino también la convulsión social, la falta de empleo, la inseguridad, la delincuencia. Es decir, quien quiera que vaya a asumir el Ecuador tiene un reto casi que, dice mucha gente, hasta imposible de resolver. Esto se denomina en sociología y en ciencia política un escenario de anomia. Es decir, ya no hay ley que valga, no hay norma que se respete y cada cual trata de sobrevivir bajo las posibilidades que tiene. Y eso lo estamos viendo cuando se viralizan en las redes sociales, cuando el populacho, ¿no es cierto?, se enardece y comienza a tomar justicia por su propia mano contra los extorsionadores. Cuando la gente pierde la paciencia y comienza el saqueo. Cuando las personas nos saltamos la fila, cuando un conductor le bota el carro a otro conductor. Es decir, el caos no solo se vive en las manifestaciones en la calle, el caos se vive cuando la gente hace uso de su propia fuerza tratando de establecer sus propios códigos de conducta. Y en el Ecuador lo que estamos viendo, lo que pasó en las pasadas fiestas de carnaval, lo que estamos viendo cuando a la gente le cogen robando, cuando hay la amenaza de que al delincuente que se le atrape se le quema, cuando le asesinan a una directora de un hospital, lo que estamos viendo es que cada cual va a hacer la ley bajo su propia cuenta. Y eso nos refleja el estado de descomposición social que vive nuestra sociedad. Porque lo que ocurre en Guayaquil ocurre en Quito, lo que ocurre en Quito ocurre en Ambato, lo que ocurre en Ambato ocurre en Alausí. Entonces esto no es un tema de una ciudad. Vemos que el país nunca antes ha establecido unos síntomas de descomposición de tal magnitud, porque se naturaliza la violencia. Correcto, César. Porque más luego vamos a justificar la justicia por propia mano, y lo que viene, si no hay una respuesta del Estado en términos de seguridad, es que la gente va a comenzar a armarse, va a comenzar a generarse un paramilitarismo, y en el área rural y en el área urbana cada cual hará uso de la seguridad como le corresponde. Ley por propia y eso es mano, gravísimo. César. Es correcto, César. César, Silvia Favara tiene más inquietudes para usted en la parte final. Sí, César, realmente preocupa que no tengamos una hoja de ruta a su modo de vista. ¿Cuál debe ser esa agenda para poder de alguna manera que los gobiernos puedan contener toda esta incertidumbre política, toda esta violencia política, esta depredación política? Porque mientras vemos que pasa todo esto, el pueblo sigue su día normal de trabajo, viendo cómo consigue la plata para llevar la comida a su familia, está ajeno a todos estos shows mediáticos. ¿Cómo poder blindarnos, así como hace Perú, que puede seguir con esa reactivación económica a pesar de todo ese enturbiamiento del panorama político? ¿Cuál debería ser esa hoja de ruta que debería seguir Ecuador para poder estar más allá de todo esto que estamos viendo? Lo único que nos queda es la sociedad civil organizada, en términos de que son las instituciones de mayor credibilidad en el Ecuador, son las universidades, la sociedad civil y todavía un poco la iglesia, incluso las Fuerzas Armadas, que han disminuido en los últimos años. Yo creo que eso nos queda de remanente, eso nos queda
en la actualidad. Yo creo que como sociedad, desde los distintos espacios, debemos cada vez hacer un llamado con mayor contundencia, con mayor potencia, con mayor amplificación a una clase política irresponsable y decir con claridad que lo que ocurre en el país es el resultado de la mezquindad, del latrocinio y de los intereses egoístas de esta clase política que lamentablemente a un país tan maravilloso, tan rico, tan generoso, tan querendón, le tienen en la lona. Porque fíjese usted que la irresponsabilidad de una asamblea de 137 honorables, habrá pocas excepciones, nos tienen en vilo a casi 18 millones de ecuatorianos. Por malos funcionarios de las diferentes funciones del Estado, estamos como estados. ¿Y por qué yo le responsabilizo a los políticos? Porque tanto usted como yo, nosotros no escogemos los candidatos. Nosotros votamos por una dictadura de los partidos donde imponen. En las últimas elecciones han puesto a los más malos, porque no hay uno que se rescate. Yo escribía en varios editoriales a propósito de los resultados de las elecciones locales que el Ecuador vive la era de los alcaldes del 20%. Ejemplo, en Cuenca un alcalde electo con el 18%, en Quito un alcalde con 25%, en Calacalí tienen que repetirse las elecciones porque gana el voto nulo. Y si uno suma nulos, blancos y ausentes, son los grandes ganadores de la última jornada electoral. Lo que quiere decir que la gente está hastiada, fatigada, hostigada por una clase política irresponsable que han hecho de las redes sociales la diplomacia del micrófono y no responden con acciones, con las demandas que el país necesita. Fíjese, yo acabo de llegar de un viaje del extranjero y qué triste que cuando a uno le preguntan de dónde es, lo primero que asocian al Ecuador es las matanzas en las cárceles, los paros, las movilizaciones, el juicio político al presidente, cuando la gente generosa del Ecuador, que somos los que nos levantamos de la madrugada para ganarnos honradamente el pan y la leche, tenemos que pagar los platos rotos por una clase política miserable, porque no hay otra palabra. Es decir, aquí no se salva ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Todos han actuado de una forma tan irresponsable que nos han llevado el día de hoy a una situación tan grave que indistintamente de que la Corte admita o no admita, estamos a la vuelta de la esquina en un proceso de descomposición social tan acelerada que si el tema de la inseguridad no se resuelve, yo le puedo decir con mucha claridad que nos vamos a un proceso donde la gente se va a armar y va a tomar la ley por su propia cuenta. A eso es lo que nos están conduciendo estos irresponsables que son de derecha, de izquierda y de todos los colores, y que nadie nos da una alternativa, porque no hay alternativas tampoco. César, lo que usted dice, yo coincido porque la verdad es que mientras el pueblo está ajeno a todo este espectáculo, tratando de salir adelante, no entiende de qué se trata esto y no ve que es representado, que sus intereses no son defendidos, y siendo concretamente yendo al tema de la asamblea, mire usted cómo en Chile, que es un país que también está golpeado por el tema de la seguridad, y que justamente el día domingo hubo el asesinato de unos policías, y eso llevó allá a la asamblea, digamos, a aprobar 5 proyectos en menos de 24 horas. Mire usted el nivel de eficacia, de realmente cuando les interesa o están velando por los intereses, los políticos se ponen de acuerdo y pueden trabajar para el bien común, pero lastimosamente eso no sucede en nuestro país. Entonces, ¿de qué calidad moral, calidad profesional, calidad o de valores podemos hablar de una asamblea que lo único que hace es dejar en entredicho, dedicarse a los juicios políticos, celebrar días del bizcocho y etcétera, y premiar a personajes de realities en vez de realmente apoyar con aprobar leyes que ayuden a los ecuatorianos a paliar estos momentos tan duros que estamos viviendo y donde necesitamos que ahora sí estos políticos saquen la cara por nosotros y que lastimosamente no hacen, y lo que hacen es
como depredadores entre unos y otros. El Ecuador necesita un acuerdo nacional con una clase política nueva, distinta, que nos haga salir del espacio de polarización o del ring en que nos han metido al ponernos unos y otros en cada esquina del cuadrilátero. Y yo creo que es el momento para que emerja una propuesta distinta, porque el país no se reduce ni al correísmo ni a los anticorreístas. El país es mucho más generoso, más diverso, más distinto. Y me parece que en este ojo del huracán en que estamos envueltos, el mensaje que nos queda, más allá de lo que la Corte Constitucional en su dictamen decida, es que la recomposición del tejido social, lograr que la gente vuelva nuevamente a confiar en sí misma, vuelva nuevamente a confiar entre nosotros, es un tema muy delicado y que requerirá una destreza quirúrgica increíble, porque el país está muy venido a menos. Yo siento que la autoestima de las personas, siento que la confianza de las personas, siento que esa esperanza cada vez se diluye. Y lamentablemente no somos Perú, en donde por lo menos algunos grupos entendieron que hay unos aspectos a largo plazo que son intocables y puede la economía seguir una dinámica que hace que no se detenga el crecimiento. En cambio acá no, porque también ha habido algo que no decimos, y es que también en esta irresponsabilidad también están unas élites irresponsables, porque los países, como dice la teoría de las élites, van hacia donde sus élites les conducen. Yo digo, ¿y cuál es el papel que han jugado aquí las élites? César. Algunos poniendo plata en todas las campañas de todos los candidatos. César, Entonces, muchísimas gracias. Cosa muy compleja, ¿no? César, perdóneme que lo interrumpa, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que esperamos volver a invitarlo para poder seguir ahondando en este tema que es tan importante, ¿no? Esta situación, esta conmoción política que vive Ecuador en estos momentos. Muchísimas gracias a César Ulloa, politólogo, por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Muchas César. gracias. Gracias, César. Muchas Buenas gracias. noches. Abrimos el espacio de menciones publicitarias. Vive en urbanización veranera donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro